Reddit pregunta, ¿qué es algo antiguo que solo un veterano de Internet puede recordar? Usuario 1. Tener tu propia página web, que alojabas gratis en GeoCities, Angelfire, Yahoo Homepage o algo así. Cuando era pequeño, todo el mundo tenía su propio sitio web, que normalmente era solo una página de inicio con un contador de visitas, algunas fotos o imágenes, un archivo MP3 con su canción favorita y algunas reflexiones generales, quizás una sección de, acerca de, o un blog, si se lo tomaban en serio. Siempre estaban hechas deprisa y corriendo con los editores HTML más básicos, con un formato horrible e infestadas de anuncios y ventanas emergentes. La verdad es que echo mucho de menos esos días, porque las redes sociales modernas son pobres desde el punto de vista creativo y alojar tu propia página web y hacerla realmente buena es más complicado que antes, aunque todavía existe, pero le falta el mismo encanto. Usuario 2. Esos cuadraditos extraños en azul y rojo que aparecían como fantasmas de las imágenes, mientras los gráficos reales aún se estaban cargando. El texto ya estaba ahí, pero las imágenes tardaban una eternidad en aparecer. Usuario 3. Webrinks. Entrabas en un sitio web, muchas veces de GeoCities, buscando algo que te gustara, un juego, una banda, anime, programación, lo que fuera. Al final de la página, casi escondida, había una flecha o un pequeño banner. No se trataba de publicidad ni de un enlace al azar, sino que te llevaba a otro sitio creado por otra persona, pero sobre el mismo tema. Y en ese nuevo sitio, al final, había otra flecha, y luego otra. Si eras curioso o tenías mucho tiempo, empezabas a saltar de página en página, descubriendo sitios personales con diseños rarísimos, fondos chillones y textos escritos con pasión. No había algoritmos decidiendo qué ver, solo personas conectándose entre sí por intereses comunes. Y, si eras lo suficientemente persistente o medio obsesivo, tarde o temprano terminabas volviendo al primer sitio sin darte cuenta. Un círculo completo, literalmente. Usuario 4. Hacer páginas web con HTML básico. Hace poco estaba hablando de esto con mi hija de 17 años y sus amigas. Me preguntaron cómo había aprendido a usar ordenadores y por qué se me daban tan bien. Entonces me di cuenta de que para ellas el mundo digital siempre había sido como es ahora, redes sociales ya creadas, perfiles listos para usar, todo a un par de toques. Tuve que explicarles que antes eso no existía. Si querías que alguien te encontrara en Internet, no abrías una aplicación ni creabas un perfil, tenías que aprender HTML por tu cuenta y construir tu propia página web desde cero. Abrías un blog de notas, escribías etiquetas sin saber muy bien si funcionarían y recargabas la página una y otra vez hasta que algo se veía, más o menos bien. Cuando llegó MySpace, fue casi un lujo, pero aún así la mayoría de los cambios se hacían editando el código. Los colores, los fondos, la música, todo era HTML y, a veces, CSS mal aprendido. Editar imágenes tampoco era sencillo, no había aplicaciones intuitivas ni filtros automáticos, así que aprendías a usar programas complicados o te las arreglabas como podías. Las chicas estaban totalmente sorprendidas. No solo porque sonara difícil, sino porque nunca habían pensado que Internet funcionara así. Me miraban como si les estuviera contando historias de otra época y, por primera vez, se veían genuinamente impresionadas. En ese momento, me sentí como un anciano transmitiendo conocimientos ancestrales a la aldea, y eso que solo tenía 36 años. Usuario 5. Güey, cuando era niño y acompañaba a mis padres al supermercado, yo iba con una misión muy clara.
Mientras ellos veían precios, yo agarraba un lápiz y un papel y me ponía a copiar a mano los códigos y trucos que venían en las revistas de videojuegos. No podía llevarme la revista, así que tocaba transcribir todo lo más rápido posible antes de que nos fuéramos. Me aprendía las combinaciones de memoria o las guardaba como si fueran un tesoro. Gracias a eso, siempre tenía a la mano los trucos de GTA 3, y muchos de esos mismos códigos funcionaban también en Vice City y San Andreas. Vida infinita, armas, carros, caos total, todo gracias a unas líneas copiadas a escondidas entre los pasillos del súper. No había videos de YouTube explicándolo paso a paso ni foros llenos de guías. Si querías trucos, los buscabas en revistas, los copiabas como podías y luego cruzabas los dedos para que funcionaran cuando llegaras a casa. Era un ritual simple, medio clandestino y totalmente normal para la época. Usuario 6. El comercial de carros que casi te da un ataque al corazón. Dios mío, ¿alguien más se acuerda? Empezaba como algo totalmente normal, un camino largo y sinuoso, la cámara avanzando despacio, una música tranquila, casi aburrida. A veces hasta te recordaba un poco a El Resplandor. No pasaba nada raro, así que bajabas la guardia, te acercabas a la pantalla, pensando que era solo otro anuncio más. Y de pronto, ¡boom! Un ruido ensordecedor y la cara de algún híbrido entre zombie y fantasma aparecía de la nada. El susto era tan inesperado que literalmente sentías el corazón en la garganta. A mí me mandaron uno de esos cuando estaba en la universidad. Vivía solo en una habitación doble y alguien me pasó un link diciendo que lo leyera con calma. Era solo texto, nada sospechoso, hasta que de repente la pantalla se iluminó con un grito y apareció la niña de El Exorcista. Me agarró tan desprevenido que pegué un salto horrible. No voy a mentir, dormí con la luz prendida por un par de días, mínimo. Usuario 7. Rotten.com era ese sitio oscuro del que todo el mundo hablaba, el que supuestamente mostraba las cosas horribles que existían en el Internet profundo. Y lo peor es que no era solo un mito, el sitio realmente estaba ahí, accesible con solo escribir la dirección y presionar Enter. No era un lugar al que llegaras por curiosidad sana, sino porque alguien te decía, no entres ahí. Y claro, entrabas. Lo que encontrabas eran fotos reales, sin contexto ni advertencias, de situaciones extremas que hasta entonces solo habías escuchado como rumores. Cosas que te hacían cerrar la pestaña de inmediato. Había historias perturbadoras, como la de un tipo encontrado muerto semanas después en circunstancias muy extrañas, con fotos que nadie necesitaba ver pero que igual estaban ahí. No había moderación, ni avisos de contenido sensible, ni algoritmos cuidándote. Solo imágenes crudas y la sensación de que habías visto algo que no se te iba a borrar fácilmente. Usuario 8. Sé que esto no fue hace tantísimo tiempo, pero los juegos Flash de Free eran lo máximo. Entrabas a la página y te recibía esa grilla llena de cuadritos de colores, cada uno con un juego distinto. No había que instalar nada, no había cuentas, no había tutoriales eternos, solo hacías clic y jugabas. Era perfecto para el recreo, para las tardes después del colegio o para 5 minutos que terminaban siendo 1 hora. Había de todo un poco, pero siempre terminabas volviendo a los mismos. En mi caso, sin duda, mi favorito era Fuego y Agua. Coordinación total, pensar bien cada salto, no equivocarte de elemento, y si jugabas con alguien más, mejor todavía. Uno controlaba al fuego, el otro al agua, y si fallaban, se reiniciaba todo sin quejarse. Flip tenía esa magia simple de los juegos Flash, gráficos sencillos, música pegajosa y diversión. Usuario 9.
Protocolo de transferencia de noticias en red y Usenet. Antes de que existieran los foros tal y como los conocemos hoy, Usenet era uno de los principales lugares para conversar en Internet. No se accedía desde un navegador ni era necesario crear una cuenta para cada tema de interés. Utilizabas un solo programa, un buen lector de noticias y desde ahí accedías a todos los grupos que quisieras, organizados por temas. Tecnología, videojuegos, música, cualquier cosa que te llamara la atención. Lo mejor era que todo resultaba sencillo y eficaz. Abrías la aplicación y los mensajes nuevos se descargaban automáticamente. No tenías que ir sitio por sitio para ver si alguien había respondido ni estar refrescando páginas. Si había algo nuevo, ahí estaba, esperándote. Todo llegaba a un mismo lugar, ordenado y fácil de seguir. Luego empezaron a aparecer los foros basados en la web y, poco a poco, fueron reemplazando a Usenet. Para participar, tenías que registrarte en cada sitio, aprender cómo funcionaba cada sistema de foros y acordarte de volver de vez en cuando para ver si había respuestas. Cada página usaba un software distinto, con reglas y diseños diferentes, así que nada era realmente uniforme. No es que fuera peor, solo era diferente. Usenet tenía esa sensación de centro común, de tener todo en una sola herramienta. Con el tiempo quedó atrás, pero quienes lo usamos lo recordamos claramente como una época en la que Internet no estaba fragmentado en 1000 plataformas distintas. Usuario 10. Hay un montón de cosas viejas de la web webcomics, YTMND, chats de IRC, fansites, foros, que todavía siguen existiendo por ahí, aunque muchas están en un estado bastante hecho polvo. Páginas medio rotas, diseños que no se adaptan a nada, enlaces caídos, imágenes que ya no cargan, pero siguen vivas de alguna forma. Lo que los veteranos de Internet recuerdan es que estos espacios no siempre fueron así. Hubo un tiempo en que estaban llenos de gente, de actividad diaria, de chistes internos y discusiones eternas. Los webcómics se esperaban cada semana, YTMND era una fábrica constante de memes absurdos. Los chats de IRC nunca dormían y los fansites eran verdaderos centros de reunión para comunidades muy específicas. Hoy, muchos de esos lugares se sienten como ruinas digitales. No porque fueran malos, sino porque el Internet se movió a otro lado. Usuario 11. Había un montón de cosas en las computadoras de antes que hoy suenan rarísimas, pero en su momento eran totalmente normales. Por ejemplo, los temas de escritorio basados en The Simpsons, donde cada vez que pasaba un error, Homero soltaba un clásico "Deo". No era práctico, pero era divertido, al menos las primeras 20 veces. También estaban los skins de Yahoo Messenger, que cambiaban por completo el fondo, los botones y los colores según el tema que eligieras. Podías tener todo con estilo oscuro, futurista, romántico o lleno de dibujitos. Personalizar tu chat era casi tan importante como con quién hablabas. Antes de que WhatsApp dominara todo, estaba ICQ Messenger, con su sonido inconfundible cuando llegaba un mensaje. Ese "oh" quedó grabado en la memoria de cualquiera que lo usó. Sabías al instante que alguien te estaba escribiendo. Y ni hablar de los avatares animados. No eran simples fotos, eran muñequitos que podías diseñar para que se parecieran a ti. Elegías peinado, ropa, expresión, y listo, esa versión digital tuya te representaba en chats y foros. Muchos pasábamos horas en foros como SoapSeries, leyendo chismes, comentando capítulos y discutiendo teorías con desconocidos que sentías casi como amigos. Eran comunidades activas, con firmas personalizadas y usuarios que ya reconocías solo por el nombre.
Mi computadora, allá por el año 2000, incluso venía con un programa de diseño web preinstalado. Literalmente podías crear una página sencilla y subirla a internet sin saber mucho, como si fuera algo totalmente normal que cualquiera hiciera su propio sitio. Y por último, estaba Incredimail, ese programa para enviar correos electrónicos que hoy parece exageradísimo. Los mails venían con fondos animados, sonidos, sobres virtuales y hasta efectos al abrirlos. La gente diseñaba papeles temáticos para que otros los descargaran y usaran. Mandar un correo no era solo escribir, era toda una experiencia. Visto hoy, todo eso parece innecesario o demasiado, pero en su momento era parte de la diversión. Personalizar tu computadora y tu presencia en Internet era una forma de decir esto soy yo. Usuario 12. Antes de que existiera Wikipedia y de que Internet estuviera al alcance de la mano, gran parte de lo que aprendí de historia y geografía vino de los videojuegos. En especial de Where in the World es Carmen Sandiego. No era una clase formal, pero te hacía memorizar países, capitales, banderas y datos culturales casi sin darte cuenta. En la versión del 96, por ejemplo, podías viajar a lugares como Afganistán o Irán solo por diversión, persiguiendo pistas y sospechosos, sin que sonara raro ni peligroso. Era simplemente aprender jugando. Algo parecido pasaba con la salud, aunque de una forma bastante más improvisada. Mucho antes de WebMD y de buscar síntomas en Google, yo ya sabía cómo tratar enfermedades gracias a The Oregon Trail. Si alguien agarraba cólera, la solución era clara: sales de Epsom, reposo y cruzar los dedos para que funcionara. No era medicina real, obviamente, pero se te quedaba grabado. Usuario 13. Usenet. Mucho antes de que las páginas web existieran como las conocemos hoy. Fácilmente unos 5 años antes de que la web se popularizara de verdad. En el verano de 1989, por ejemplo, decidí llevarme lectura ligera de vacaciones. No eran revistas ni libros, sino mensajes de Science Space, un grupo de Usenet sobre exploración espacial. Los imprimí todos, o al menos eso intenté. Terminé sacando cerca de 100 páginas en una impresora de matriz de puntos, con ese ruido constante e inconfundible, hasta prácticamente quemar la cinta de la impresora. Era la forma en que se consumía contenido en ese momento. No había Wi-Fi, no había laptops como ahora y mucho menos internet portátil. Si querías leer algo durante un viaje, lo llevabas en papel. Así que ahí estaba yo, cargando una pila de hojas llenas de texto, discusiones técnicas y teorías espaciales, feliz de tener algo interesante que leer. Usuario 14. Ir a Yahoo no para buscar algo con una barra, sino para navegar por el directorio. Entrabas y empezabas a hacer clic por categorías, entretenimiento, cine, actrices, hasta que, con un poco de paciencia, encontrabas justo lo que querías. Por ejemplo, una página de fans de Alicia Silverstone, hecha por alguien que claramente le había dedicado muchas horas y mucho cariño. No era rápido, pero tenía su encanto. Usuario 15. Cuando Amazon solo vendía libros. Me acuerdo perfecto de esa época. Yo pedía libros por Amazon y me los enviaban directamente al trabajo, como si fuera la cosa más normal del mundo. Llegaban en cajas sencillas, sin demasiada parafernalia, y todo giraba alrededor de leer, novelas, manuales, cosas que querías tener en físico. Un día, una compañera del trabajo me preguntó, muy seria, qué clase de cosas de la selva tropical seguía pidiendo tan seguido. Yo me quedé confundido hasta que me explicó su lógica. Asumía que Amazon.com tenía algo que ver con apoyar o vender productos relacionados con la Amazonía. Para ella,
El nombre no tenía nada que ver con libros ni con compras online. Me dio mucha risa explicarle que no era una ONG ni una tienda ecológica, sino simplemente una librería en Internet. En ese momento, eso ya sonaba bastante futurista por sí solo. Nadie imaginaba que años después Amazon vendería absolutamente de todo, desde electrónicos hasta comida, ni que se volvería parte de la vida diaria. Usuario 16. Los foros eran útiles de verdad. Personas con los mismos intereses se reunían en un solo lugar para compartir lo que sabían sobre un tema específico. No era solo pasar el rato, ibas a aprender, a preguntar, a leer experiencias largas y bien explicadas. Si tenías una duda técnica, un problema raro o una curiosidad muy puntual, casi siempre había alguien que ya lo había pasado y se tomaba el tiempo de responderte bien. Los hilos quedaban ahí, ordenados, y con el tiempo se volvían una especie de biblioteca. Años después podías llegar desde Google, leer una discusión vieja y encontrar exactamente la respuesta que necesitabas. Los usuarios se reconocían, se ganaban reputación y se formaban comunidades estables, con reglas claras y moderación. Con la llegada de Facebook, muchas de esas comunidades se movieron a grupos. Era más rápido, más cómodo y todo el mundo ya tenía cuenta, pero algo se perdió en el camino. Usuario 17. Chatear con amigos por correo electrónico, incluso cuando los veías todos los días en persona. Era totalmente normal. Llegabas a casa, abrías tu bandeja de entrada y ahí estaban los mensajes de tus amigos con los que acababas de salir del colegio o del trabajo. No era para coordinar nada urgente, era solo para seguir conversando, contar cualquier tontería o mandar algo gracioso. El correo no se sentía formal todavía, era básicamente un chat más lento. Y, por supuesto, estaban los correos reenviados. Mensajes larguísimos con imágenes hechas solo de letras y símbolos, dibujos torcidos que hoy parecerían imposibles de leer. O esas cadenas que prometían cosas rarísimas, buena suerte si lo reenviabas a 10 personas, mala fortuna si lo rompías. Usuario 18. El lugar de la casa donde estaba la computadora de escritorio familiar. Ese punto fijo, casi sagrado, donde todos sabían que estaba la computadora. No había laptops, ni celulares, ni Wi-Fi que llegara a todos lados. Si querías entrar a Internet, tenías que ir exactamente a ese lugar. En muchas casas era el estudio, en otras la sala, en la nuestra, curiosamente, era el comedor. Ahí estaba el escritorio con la torre enorme, el monitor pesado y el teclado que sonaba fuerte. Si alguien estaba usando Internet, los demás tenían que esperar. No había mucha privacidad tampoco, cualquiera que pasara podía ver qué estabas haciendo, con quién chateabas o qué página estabas cargando lentamente. Hoy todo es portátil y personal, pero antes Internet tenía un lugar físico en la casa. Usuario 19. Conectar mi teléfono de disco a un flamante módem de acceso telefónico de 300 baudios fue toda una experiencia. No es exageración decir que literalmente podías leer los caracteres mientras aparecían en la pantalla, uno por uno, como si alguien los estuviera escribiendo a mano desde el otro lado. No había prisa, así funcionaba todo. Nos conectábamos a la computadora central de la universidad, que para mí ya sonaba como algo enorme e importante. Desde ahí podías hacer varias cosas básicas, pero había una función que siempre llamaba la atención, una especie de listado donde podías ver a todas las personas conectadas en la red. Aparecía su nombre de usuario, donde estaban físicamente e incluso su género. Para la época, eso era impresionante. Y claro, no tardó en pasar lo inevitable, podías enviarles mensajes.
Nada sofisticado, puro texto, pero suficiente para empezar conversaciones con completos desconocidos. Sin darnos cuenta, eso se volvió una de las primeras formas de coqueteo digital. Usuario 20. Una comunidad gratuita, sin anuncios persiguiéndote por todos lados ni spam apareciendo a cada segundo. Un internet donde no cada empresa sentía la necesidad de tener su propia plataforma de streaming sin sentido, ni cualquier excusa servía para cobrarte una suscripción mensual. Era un espacio donde muchas cosas se hacían simplemente porque sí. La gente compartía lo que sabía, tutoriales, guías, programas, consejos, respuestas largas y bien pensadas. El conocimiento se compartía, no se escondía detrás de un paywall ni se convertía automáticamente en contenido premium. Si alguien sabía algo, lo explicaba, si encontraba una solución, la publicaba. No todo era perfecto, claro, pero la lógica era distinta. Internet se sentía más como una comunidad que como un mercado. Entrabas para aprender, para conversar, para explorar, no para que te vendieran algo cada 5 minutos. Usuario 21. Utilizar links, un navegador basado solo en texto. Nada de imágenes, nada de colores, nada de ratón. Solo había líneas de texto moviéndose en una pantalla negra. Y no en cualquier pantalla, sino en una terminal VT220. Sí, esa pregunta de ¿qué es eso?, es totalmente válida. En su momento era lo normal y funcionaba perfectamente para lo que se necesitaba. Durante la universidad, trabajé como estudiante en el centro de operaciones. Parte del trabajo incluía tareas que hoy en día suenan casi ridículas, como meterme literalmente entre los armarios y extraer tarjetas de módem a mano cuando las sesiones de acceso telefónico quedaban bloqueadas y no se desconectaban correctamente al finalizar. Eso ocurría con frecuencia. ¿La razón? Los administradores del sistema, viejos, cansados y bastante gruñones, no querían levantarse de sus cómodas sillas para hacerlo ellos mismos. Así que ahí iba yo. También recuerdo la emoción real, no exagerada, que se produjo cuando salieron los módems de 256K. Era una locura. Pagué una buena cantidad de dinero para conseguir uno lo antes posible, solo para tener más ancho de banda. Era como dar un enorme salto tecnológico. Hoy tengo fibra gigabit municipal y, aún así, a veces me río al recordar lo emocionado que estaba por una velocidad que ahora parecería inutilizable. Otra cosa curiosa es darme cuenta de que hay memes que son más antiguos que algunos de mis compañeros de trabajo. Lo mismo ocurre con un par de mis direcciones de correo electrónico, siguen activas y tienen más años que ellos. No es algo que planees, simplemente sucede. Y sí, una vez tuve un susto serio con un sistema Alon defectuoso en el cuarto de servidores, pero eso ya es otra historia y no tiene mucho que ver con Internet, aunque definitivamente suma puntos a la sensación de, he estado aquí desde hace rato. Usuario 22. Stile Project. Para muchos, ese nombre todavía suena como una advertencia. No era un sitio al que llegaras por accidente, casi siempre alguien te lo mencionaba con una mezcla de curiosidad y cautela. No entres si eres sensible, te decían, y claro, entrabas igual. Stile Project era parte de esa internet temprana sin filtros claros ni advertencias reales. Ahí encontrabas de todo, humor negro, cosas incómodas, imágenes que no esperabas ver y contenido que hoy estaría lleno de etiquetas de advertencia o directamente no existiría en plataformas comunes. No había un objetivo claro más allá de mostrar lo que otros no se atrevían a mostrar. Usuario 23. Formateas tu disco duro convencido de que todo va a quedar perfecto, limpio, como nuevo.
Instalas el sistema operativo, reinicias y entonces te cae la realidad, no encuentras el driver del módem. Buscas entre tus discos, tus carpetas viejas, cualquier respaldo. Nada. Piensas, no pasa nada, entro a internet y lo descargo. Y ahí llega el segundo golpe, necesitas el driver del módem para poder conectarte a internet y descargar el driver del módem. Un círculo perfecto del que no puedes salir. Así que no queda otra. Agarras las llaves, manejas hasta la casa de un amigo que si tiene internet funcionando, le explicas tu tragedia y te sientas en su computadora a buscar el bendito driver. Lo descargas, lo guardas con cuidado en un disquete, un CD o lo que tengas a la mano y vuelves a casa con esperanza renovada. Instalas el driver y nada. No funciona. Ahí te das cuenta del error final, descargaste el driver equivocado, porque en su momento decidiste ahorrar unos pesos comprando un módem de marca rara en lugar de uno de los conocidos, Zoom, US Robotics, Ayes o Boca. Ahora estás pagando ese ahorro con tiempo, frustración y otro viaje más. Usuario 24. Probablemente nadie se acuerde de esto y a casi nadie le importe ya, pero igual se queda grabado. La primera vez que me conecté a internet fue usando una cuenta de acceso telefónico de mi universidad. No era conectarse como ahora. Marcabas un número para conectarte al mainframe RS6000 de la universidad y, una vez dentro, tenías que ejecutar un programa en tu ordenador, creo que se llamaba WinSock, para crear una especie de puente TCP/IP. Solo entonces podías empezar a usar herramientas de internet de verdad. Y, cuando digo internet, me refiero a cosas como Archie, Gopher, Finger, FTP y, con algo de suerte, un navegador web bastante básico. Nada se cargaba rápido, nada era intuitivo y todo requería varios pasos antes de funcionar. Cada acción se sentía técnica, casi experimental. Era muy lento y se caía constantemente. A veces, lograbas conectarte, solo para que la sesión se cortara a los pocos minutos y tuvieras que empezar de nuevo. Pero aún así, no importaba. Porque eso era internet. Usuario 25. FTP y Gopher. Antes de que existiera HTTP y de que las páginas web se volvieran lo normal, internet era otra cosa. En gran parte, estaba hecho de sitios FTP, que eran básicamente servidores a los que te conectabas para intercambiar archivos. No había diseño, ni imágenes, ni navegación bonita. Entrabas, veías una lista de carpetas y archivos y descargabas lo que necesitabas. Simple, directo y sorprendentemente efectivo para la época. Con el tiempo apareció algo que, por un momento, pareció el siguiente gran paso, Gopher. No era la web como la conocemos, pero sí se sentía más interactivo. En lugar de solo listas de archivos, tenías menús, enlaces y una estructura más organizada para explorar información. Podías moverte de un servidor a otro siguiendo rutas lógicas, casi como si estuvieras navegando, aunque todo seguía siendo texto. Algunos de esos servidores se volvieron legendarios. Por ejemplo, uno de los mejores sitios FTP de los primeros tiempos estaba alojado nada menos que en el White Sands Missile Range. Que una instalación militar tuviera uno de los repositorios más útiles de Internet decía mucho de lo diferente que era todo entonces. Otro muy recordado era el archivo de la Washington University en St. Louis, que funcionaba como un punto central para encontrar software, documentos y todo tipo de recursos. Si estabas buscando algo específico, era muy probable que terminaras ahí. Usuario 26. Sí, literalmente era un libro. Un libro físico con listas de sitios web,
organizados por tema y por área de interés. Si querías encontrar algo en la red, no lo escribías en una barra de búsqueda, lo buscabas en papel. Tecnología, ciencia, entretenimiento, universidades, empresas, todo estaba clasificado como si fuera un directorio telefónico, pero de páginas web. Lo curioso es que tenía sentido en su momento. Internet era mucho más pequeño y manejable, así que alguien podía darse el trabajo de recopilar direcciones, ordenarlas y publicarlas. Tú hojeabas el libro, encontrabas una URL que sonaba interesante y luego la escribías a mano, con cuidado de no equivocarte, en el navegador. No era rápido ni práctico, pero funcionaba. Gracias por llegar hasta aquí. Recuerden escribir sus propias historias en los comentarios y compartir el video. Esto es Darksmart. Hasta la próxima, humanos.